bienvenidos al Verbo. Queridos Jairo, Bien, bien, pues aquí manteniendo así la sana distancia. sana distancia, no va a ser, nuestra Susana distancia. no va a ser el diablo. Nuestra Susana Sí, distancia. sí, más Oye, vale. sí, ya más vale. Pero hoy empezó la mañana a la tarde, por primera vez en la historia. Sí, pues porque pues, ya sabes cómo son estas reuniones mundiales cuando se hacen por Skype. Entonces, Del G20, pero es sí. la primera reunión también de ese tipo en la que participa nuestro presidente. Sí, pues, supongo que se sentaron a ver cómo vamos a arreglar este problema, amigos. Pues vamos a hablar mejor de lenguas indígenas con Claudia Juárez, que nos tiene preparada esta pieza. Amigos del Verbo, los idiomas son sinónimo de identidad. Por ello, México fortalecerá sus lenguas indígenas. ¿De qué se trata? Aquí les cuento los detalles. Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los pueblos originarios son una prioridad. Por ello, la Secretaría de Cultura firmó un convenio marco con la UNESCO con el fin de fortalecer las lenguas indígenas de México. Adicional a ello, desde 2019, la Secretaría de Cultura, a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA, invita a las comunidades integrantes de los pueblos indígenas y especialistas a presentar proyectos para conformar registros de expresiones orales, literarias o artísticas de las lenguas en riesgo de desaparecer, a participar en la convocatoria de artes verbales de lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparición. Entre los requisitos que deben de cumplir está ser mexicano, tener conocimientos de alguna lengua indígena nacional en riesgo, tener un mínimo de 18 años y presentar un proyecto a desarrollar en un plazo de 12 meses. Se calcula que de las 7,000 lenguas indígenas que hay en el mundo, aproximadamente 70% están por desaparecer. Por ello, México trabajará desde una perspectiva de inclusión y los libros que hasta ahora se traducen solamente en español se pasarán a 68 lenguas. Yo soy Claudia Juárez, hasta la próxima. Pues muy bien, ya con las de las lenguas indígenas. Ahora vayamos con Jimena de la M, nuestra niña fifí de toda la vida, a hablar de cómo le fueron a preguntar del censo. ¿Cómo que trabajar? ¿No trabajar? Miren. Mis pepinos, ¿cómo están? Hay un tipo súper sacada de onda con lo que está pasando. Hoy yo creo que los únicos que han de estar felices con todo esto de la cuarentena han de ser los pepinos del INEGI encargados de hacer el censo 2020. Porque ahora sí, literal, pepinos, van a encontrar a todo el mundo en su casa. ¡Hello! Oye, lo que sí es que son un metiche porque te hacen una de preguntas. Sí, como cuando fueron a mi casa, que primero me preguntaron qué edad tenía. O sea, se ubican que es de pésima educación preguntarle a una mujer por su edad. ¡Hello! Luego, otra de las cosas que te preguntan es por tu escolaridad. Y pues ya le tuve que decir al encuestador que yo estudié 4 carreras aunque no terminé ninguna. ¡Gracias! Luego me preguntó que con quiénes vivía el metiche. Y ya le dije que con mis 2 chachas, mis 2 choferes y un jardinero. Y la ternurita me veía con una cara como de que no entendía nada, porque me dijo, ay, pero a ver, señorita, si usted no está casada ni tiene hijos, ¿como para qué quiere tanta gente a su servicio? Y ya le dije, pues precisamente para eso, señor, para no sentirme sola. ¡Duh! Pero el colmo fue cuando me preguntó en qué trabajaba. Sí, Pepinos, porque ahí sí casi se desmaya, porque le dije, ay, no, yo cero trabajo, Pepinos, soy rica, si ubicas, ¿no? O sea, la ternurita pensaba que trabajaba, ¿no, Adora? Hello, Kiki. Bueno, se cuidan, mis Pepinos, besitos. Y ahora vamos a una gran entrevista con Ricardo Rafael para hablar De su libro El Hijo de la Guerra, que es un libro que te conmueve, que te llena de preguntas, de respuestas y también un poquito de terror. Y oye, en el Verbo me da mucho gusto recibir, nos da mucho gusto recibir, Jairo, a Ricardo Rafael, que es además un amigo querido. Los quiero yo Persona, también, porque desde en el hace principio tiempo. fue el Verbo y aquí están ustedes. Exactamente, en el principio fue así. Y estaban ustedes dos antes del principio, ¿no? Fíjate nomás las cosas que No, uno se espera. me llegan. Grandes declaraciones, grandes declaraciones. Ricardo, bueno, además de hacer radio, de hacer televisión, de dirigir un centro cultural, escribiste una novela. Es que me faltaba tiempo. ¿Te sobraba algo de tiempo? faltaba. ¿Te faltaba? No, fíjate que este es una A ver, vamos a trabajo. enseñarlo. Vamos a enseñarlo. Yo lo enseño. El hijo, ¿Y es una novela, no novela? O, bueno, ahorita cuento. sí, es una novela, no novela. Hijo de la Guerra es un texto que me tomó casi 4 años. Entonces, en esos 4 años sí ha habido algunos momentos en mi vida que pude sentarme con calma a escribir. Sí. Y comenzó siendo pues una investigación a partir de una visita que hice todos los miércoles a la cárcel de Chiconautla con un individuo que decía ser el Z9. Y después de 2 años, pues lo difícil fue darme cuenta que no tenía ahí un reportaje. Pero a ver, vamos a hacer tiempo atrás, porque Tiempo pues atrás, yo te al conozco. principio. Me acuerdo cuando estabas yendo esas visitas semanales que me contaste, estoy muy emocionado porque eso puede ser una gran historia. Tú cuentas ahora que
pues parte de esta novela la cuentas como ficción porque no fuiste capaz de pues corroborar absolutamente todos los datos. ¿Cómo es ese rompimiento cuando te das cuenta, Chini, qué tal si me está mintiendo? ¿O cuál es la verdad y cuál es la mentira? A ver, nosotros nos dedicamos a cubrir esta pantanosa realidad y sobre todo la que tiene que ver con la violencia. Sí. A ver, es un objeto de estudio en que tú sabes de entrada que no vas a saber realmente qué pasó. Es decir, son tantas las capas de la cebolla, ya desde que llegas, es a ver hasta dónde averiguo, porque, pues sí, este individuo pudo haber sido testigo de muchas cosas, pero no hay manera de corroborar lo que me va a decir. Ahora, a mí, digamos, entendiendo todo esto, a veces me recuerda un poco la historia del libro del irlandés, ¿no? El que desata la película. Es decir, este personaje que dice, yo sí me eché al Fidel Velázquez gringo, yo sí me lo eché. A Jofa. A Jofa. Y hay una serie de rollos y todo parece indicar que sí fue. Pero bueno, el escritor tiene que ir a investigar qué es lo que haces. Pero a mí lo que me sorprende mucho es entrar, que alguien entre a un mundo así, que es siniestro, espeluznante, lleno de aristas tenebrosas. Es decir, todo ese mundo oscuro, tan oscuro, entrar ahí y salir pues sonriente incluso como tú. ¿Saliste sonriente? Yo te veo sonriente, no sé si tengas pesadillas en las noches, pero... Sí, es una frivolidad no poner una sonrisa en esta época, pero, a ver, yo tengo la impresión de que sí me volví otra persona después de estas visitas. Es decir, ahí un poco está narrado cómo me va afectando, pero sí recuerdo aquellos miércoles a las 2 de la tarde y me quedaba en un viaje del que era muy difícil regresar, sobre todo por algunas escenas, y le ahorré muchas a la lectora, hay que decirlo, pero algunas escenas que sí son horripilantes. Y sí tengo que decir que más allá del contexto, los Zetas, la historia del narco en México, que es como el escenario, en realidad es la historia de dos átomos que chocan, ¿no? De dos vidas pequeñas, milimétricas, cada uno con sus prejuicios originales, que tratan de aproximarse porque les conviene, a mí porque le estoy haciendo la investigación y a él porque la presencia de un periodista en la cárcel lo protegía. Y entonces ese choque de átomos sí despierta relaciones muy íntimas que te explican incluso la violencia, por lo menos que te ayudan a comprenderla. Y regresando a tu pregunta principal, la verdad es que yo iba buscando su violencia y de pronto me topé con un espejo donde se reflejaba la mía. Porque somos de la misma generación, porque ambos somos varones, porque los chistes que me contaba y los contextos que me ofrecía me eran más próximos de lo que yo supuse antes de entrar a la cárcel. Entonces, pues en realidad entré buscándolo a él y salí encontrándome a mí. Oye, ¿y qué ha pasado después de la publicación de esta novela? Este hombre que formalmente está muerto desde 2014, ¿no? O sea, está muerto, pero pues está ahí en esa cárcel de Chiconautla. ¿A raíz de lo que escribiste ha pasado algo con él? ¿Te lo digo en broma o en serio? Pues como quieras. Déjame empezar en la broma. Ok. Mira, después de que se publicó el libro, detuvieron a Genaro García Luna, que es un personaje que, aunque nunca se menciona, está ahí atrás, como uno de los grandes fantasmas de la ópera, en la relación justamente de las organizaciones criminales. Una y otra vez me lo citó. A ver, México tenía organizaciones criminales, ¿no? México tenía empistolados y México tenía pues, gente de sombrero, y Caro Quintero, ¿no? En fin, eso sí estaba ahí. Pero un momento en que eso que conocimos todos mutó, ahora que hablamos biológicamente, como una cepa. Se volvió muy peligrosa. ¿Dónde mutó el crimen organizado para volverse muy peligroso para todas nosotros o todos nosotros? Con los Zetas. Sí. Claro. O sea, primero que los reclutan sin preguntarles quiénes eran. O sea, este muchacho entra al ejército habiendo sido ya a los 15 años un matón en Tepito, o por eso es lo que él cuenta. Entonces, ni siquiera les preguntan qué habían hecho. No hay exámenes psicométricos, psicológicos. Una vez que lo reclutan, dicen, este está listo, ¿y por qué no lo hacemos de élite? Y luego lo mandan a Texas. Y allá les enseñan las peores cosas. Sí. Y luego Ernesto Zedillo, que nos hizo pagar sus impuestos de ingenuidad, muchos, dijo, pues ¿por qué no estos muchachos los vemos policía judicial? Y de pronto a los 24 años, después de aprender a torturar y hacer estas barbaridades y de esos antecedentes, les entregan la frontera, pues diríamos, más rica en el negocio
narcotráfico. La cifra no hay manera de confirmarla, pero entonces se hablaba ya entonces de 30,000 millones de dólares, solamente pasando por esa zona. Ponle que fuera una quinta parte de esto. Desde luego que es entregarles un negocio enorme. Y ahí, estos 20 individuos entrenan, cada uno, por orden de Ociel Cárdenas, a 20 más. Lo cual hace que el siglo arranca con un ejército paramilitar de 400 personas que tenían un objetivo. Él me lo explica muy bien por un tatuaje que tenía en la parte baja del cuello. Dice, para conquistar territorio. Es un grupo militar que conquista territorio. ¿Qué tenía en la parte baja del cuello? 5 estrellas. Y esas estrellas son los 5 primeros estados que conquistamos. Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, sobre todo Acapulco y Michoacán. Ahí estalló la bomba. Hoy todavía, la misma frontera que estos señores hicieron pedazos, sigue hecha pedazos. Entonces, si el Estado no hubiera estado ahí, si Cedillo no hubiera tomado las decisiones que tomó, si no los hubiéramos mandado allá, si no hubiéramos perdido la frontera, etcétera, pues a lo mejor habría habido violencia en México, pero no la que vimos durante el sexenio posterior a lo que cuento aquí. Pues gracias por venirnos a hablar de Hijo de la Guerra. Yo me quedo en que, además de una historia reciente de México, es también un viaje al interior de 2 hombres. Sí. Ahora, no lo había leído entonces, pero ahora que estoy leyendo a Rita Segato por razones obligadas, ¿no? Sí, es como la gran teórica del mandato violento masculino. No me sorprendió enterarme que ella empieza a desarrollar su teoría sobre el mandato violento masculino entrevistando violadores en Brasil. Claro. Y es cuando los oye hablar, cuando trata de entenderlos, que empieza a comprender algo que en su teoría se desarrolla más tarde, cuando de ahí se vino, entre otras cosas, a Ciudad Juárez a estudiar justamente los feminicidios. Y creo que aquí me ocurre guardar las debidas proporciones y en la distancia que me ofrece también haberlo hecho de manera de ficción, pero sí hay una conexión directa para entender cómo se construye ese mandato. Acuérdense que los físicos estudian el macrocosmos a partir del átomo. Entonces, uno estudia el átomo y puede entender esa violencia mayor, cómo se comporta. Y creo que ese fue el aprendizaje, que quien quiera leer esta novela o este relato de ficción es apasionante, es un texto sí, que te conmueve mucho y es cierto, además te confronta como lector. No, pues hombre, cuando empezaba a querer encontrar complicidad conmigo para hablar de las mujeres como objeto, ¿no? Sí. O de estas pláticas que siempre lindan una cosa muy rara entre varones, como ¿no? Cuando hablaba con sus compas, ¿no? Y que pronto te empieza a contar y hay una parte de tu cuerpo que se ríe porque te recuerda a la conversación de secundaria. Claro. O a tus compañeros que después de 30 años siguen igual de tontos, pues, ¿no? Y claro, ¿cómo le haces para seguirle entrevistando sin dejarte resbalar a esos códigos que sí comparto con él? Pues me quedo, Ricardo, nos has dejado. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Pues lean Hijo de la Guerra. Ricardo, muchísimas gracias. Katia, de veras encantado. Gracias por la amistad que me dispensas. Jairo, muchísimas gracias. Igualmente. Un gran texto. Muchas gracias. Bueno, esto fue El Verbo. Muy buenas noches. Cuídense.